llamar al doctor Marcelo Rusculleda, que es cardiólogo universitario, ex jefe de servicio de clínica médica del Hospital Aeronáutico Córdoba, es codirector del Instituto de AMIC Fundación Rusculleda, el doctor Rogelio Traverso. El doctor Rogelio es jefe de servicio de cirugía general del Sanatorio Allende Cerro, en cirugía hepática, cirugía de páncreas, y es uno de los más experimentados trasplantólogos hepáticos y de reno-páncreas de nuestro país. Y al doctor Pablo Gornitz, que es médico, presidente del laboratorio Gornitz. Una pregunta me gustaría hacer. En los últimos años, el aumento de la obesidad infantil ha sido muy importante, a pesar de todo lo que ponen los ministerios de salud para que no ocurra. La pregunta es si en estos pacientes uno tiene o hay algún elemento bioquímico, proteico, biológico en lo cual uno puede predecir que este gordito tiene más posibilidades de hacer un trastorno metabólico que este otro. Puedo hablar aquí. Es una pregunta interesante y yo creo que es algo que... ¿Se escucha? Sí. Es una pregunta interesante y yo creo que es algo clave, ¿no es cierto?, que nos lleva a la medicina personalizada. Primero, una reflexión sobre que efectivamente la prevención de todas estas cosas que estamos hablando hoy día está en la infancia, obviamente, ¿no es cierto?, y en las políticas públicas. Y mientras no mejoremos muchas cosas de nuestros países, Chile en la última información subió como al segundo lugar de Latinoamérica después de México, con 83% de la población sumando obesidad y sobrepeso y 40% de obesidad, así que estamos líderes ahora nosotros. Y eso tiene que ver con cosas ambientales y genéticas, pero ambientales importantemente en términos de lo que se llama el ambiente obesogénico, la falta de plaza, el exceso de computadores, una serie de cosas que tenemos que cambiar. Pero bueno, yendo a su pregunta, yo creo que hay algunos marcadores que se han identificado que pueden ser de utilidad para la cosa metabólica, pero si nos centramos en el hígado, se ha estado trabajando mucho en cómo predecir qué paciente va a desarrollar una enfermedad hepática más severa y hay bastante información que nos permite decir que la utilización de algunos marcadores genéticos son relevantes, en particular de uno que se llama, no sé si lo han escuchado, se llama PNPLA3 o adiponutrina, que es un test genético relativamente simple. Como todo PCR cuesta alrededor de $100-150 hacerlo, pero que claramente separa a pacientes con mayor riesgo de enfermedad hepática más severa de aquellos que no, y nos puede servir para estratificar riesgos. Se está trabajando en adultos y en niños en incorporarlo, y posiblemente cuando ya tengamos herramientas genómicas mucho más baratas, va a ser una combinación de genes en lo que se llama el PRS o el Polygenic Risk Score, en que uno puede hacerle un examen a un paciente y separar si este paciente hay que ser mucho, mucho más estricto con el tratamiento, con el alcohol, con la dieta, para prevenir que desarrolle una enfermedad hepática. Con respecto a esta enfermedad, lo que hemos visto en los últimos 35 años que hemos estado haciendo trasplantes, en la década del 90 lo que nosotros trasplantamos era enfermos alcohólicos, o sea que habían desarrollado cirrosis alcohólicas, hepatitis C, hepatitis B autoinmune y otras. En la década del 2000 eso empezó a cambiar lentamente, empezamos a disminuir la cantidad de trasplantes en hepatitis B sobre todo, que se vacunó en Argentina a partir del 94, 95 masivamente. También del año 2006 se vacunó masivamente hepatitis A. No trasplantamos en 20 años una sola hepatitis A en la Argentina. Perdón, ahí está mejor. Y a medida que avanzamos al 2010, 2015, 2017, se empezó a ver un incremento y a partir del 2017-18 en nuestro centro empezamos a trasplantar
la segunda causa de trasplante es la enfermedad metabólica, o sea, la cirrosis por posmetabólica. Pero estos pacientes tienen otros tipos de carga y de otras enfermedades cardíacas, sobre todo. Es igual la renal, el hepatorrenal lo desarrollan casi todos, pero la parte cardiovascular es diferente porque tienen mucha enfermedad cardiovascular. No así tenían los enfermos cirróticos alcohólicos. Esta es otra entidad, otra enfermedad, y la evaluación pretrasplante de estos pacientes son totalmente diferentes. Necesitamos una puesta del ojo del cardiólogo y de los diabetólogos y de los nefrólogos diferente que teníamos con los otros pacientes. Muy interesante. ¿Algún comentario? ¿Puedo comentar algo? Sí, por favor. No, que también algo que hablamos poco, por lo menos no sé si lo ven aquí, pero en Chile hemos estado teniendo problemas con los donantes que tienen obesidad y esteatosis hepática muy significativa y que a veces perdemos órganos por eso. Se ha desarrollado, para los que no conocen, una serie de técnicas para tratar de quitar la grasa a esos hígados, pero hemos tenido con frecuencia que descartar órganos por esteatosis hepática significativa de un paciente que falleció en un accidente automovilístico y que obviamente tenía consumo de alcohol tal vez y síndrome metabólico muy, muy rampante. Entonces es un problema también y por eso que es importante la prevención y aumentar la actividad física y la dieta saludable. Sin duda. Doctor Gornitz. Mi mamá decía que todo depende con el cristal que se mire. Y bueno, y traducido al lenguaje médico es conflicto de intereses. Lógicamente estamos presentando un nuevo test, ELF, en el país. Entonces la pregunta está relacionada con ELF y qué utilidad le ve a este tipo de test y cómo realizan el monitoreo y el control una vez realizado el diagnóstico. Muy interesante. Bueno, como les decía, a nosotros los hepatólogos lo que nos importa es que el hígado esté en el radar de los médicos que ven pacientes con trastornos metabólicos, en particular aquellos que ven pacientes con prediabetes y diabetes, porque estos son los factores que con mayor peso determinan la posibilidad de que el hígado se enferme seriamente. Y por lo tanto, estratificar la fibrosis en estos pacientes, como les comenté, es muy importante. La elastografía vibratoria transiente es una herramienta muy útil, pero desafortunadamente está poco extendida en los países. En Chile, por ejemplo, hay 24 máquinas y de las cuales 5 o 6 están en Santiago y las otras en algunas regiones con poco acceso, además por costo y con ciertas limitaciones. Entonces necesitamos test serológicos que sean accesibles, ojalá a menor costo, y que tengan también la posibilidad de sobrepasar las limitaciones como la obesidad, que a veces limita el empleo de las técnicas de imágenes. Entonces, en ese escenario, ELF tiene un rol porque los datos científicos bastante sólidos que existen en la literatura sugieren que tiene un valor que es equivalente a la elastografía para determinar el nivel de fibrosis de alguien y por lo tanto hacer el triage en a quién derivo y a quién no derivo y a veces hacer directamente el diagnóstico de una enfermedad hepática establecida. Los datos que existen respecto al monitoreo de ELF y el tratamiento son todavía bastante preliminares en el sentido de que si acaso trato a alguien y le baja el nivel de ELF, ¿estoy haciendo bien? Bueno, es probable que sea así, pero todavía faltan datos definitivos a ese respecto. Pero sin duda que tener esa herramienta es una herramienta útil y me parece también complementaria. Obviamente uno como hepatólogo le gusta valorar en la mayor extensión a los pacientes y probablemente cuando en Chile ELF esté disponible yo lo voy a usar junto con la elastografía si es que es posible y accesible. Pero en los escenarios que siempre tenemos que pensar, ¿no es cierto?, en los escenarios en que hay menos acceso a tecnología cara, si tenemos un test que es accesible nos puede servir
para esta segunda fase de evaluación. Siempre aguzar el ojo, tener el hígado en la cabeza, me parece que es el mensaje desde la hepatología a ustedes. Doctor Álvarez. Hola, buen día. Doctor, muchísimas gracias por su participación y Carolina también, excelentes disertaciones. Carolina nos mostraba recién en su primera disertación, doctor, la pregunta va dirigida para usted, pero usando la presentación de Carolina que estuvo muy, muy introductoria, que un porcentaje para nada insignificante, más bien significante, de pacientes con enfermedad hepática metabólica son hipertensos. Mi pregunta es, ya conocemos cuántos hipertensos, por lo menos hay evidencia de que un porcentaje muy alto de estos pacientes son hipertensos. ¿Qué impacto tiene la hipertensión en el desarrollo y en la progresión de la enfermedad hepática metabólica? Bueno, la patogenia de la hipertensión tiene también relación con la resistencia insulínica, por lo tanto hay ahí una raíz común. Los pacientes con esteatosis hepática metabólica se mueren, causa 1, cardiovascular, y la hipertensión está obviamente vinculada a eso. Cuando uno mira el peso de los factores cardiometabólicos en determinar la posibilidad de fibrosis de un paciente, está primero la diabetes y segundo la hipertensión. Por lo tanto, es muy importante. Y ahí, desde el punto de vista hepatológico, porque a veces los pacientes llegan primariamente a nosotros, porque si hicieron un chequeo, les encontraron esteatosis hepática o alteración de las enzimas. Para nosotros pesquisar y tratar la hipertensión es muy importante y derivar al paciente si acaso el caso nos queda más allá de nuestras competencias. Entonces, la hipertensión es central. Hay una serie de mecanismos fisiopatológicos subyacentes que son bidireccionales. El hígado produce algunas hepatoquinas y algunas sustancias que alteran la función endotelial y puede tener algún factor patogénico también en términos de generar la hipertensión. Y a su vez, el desorden, ¿no es cierto?, circulatorio de la hipertensión puede también empeorar algunos factores y favorecer el daño hepático. Los pacientes en realidad son compendio de factores de riesgo. Es decir, no vienen solo. Por eso también la esteatosis metabólica cobró escenario tanto en los congresos de cardiología, de diabetes, sobre todo el año pasado, que fue como el tema central, tanto en el americano como en el europeo, hablar ¿sí?, de esteatosis hepática. Y creo que también lo más importante es entender también el contexto en el cual se da, que los pacientes tienen mucho sobrepeso y obesidad. Por ejemplo, la ganancia rápida de un 30% de peso en una persona te aumenta mucho la grasa visceral, pero fundamentalmente el 60% del depósito de la grasa visceral, ¿a dónde creen que va? No va al hígado, va al seno renal. Entonces, esa grasa se mete fundamentalmente, el 60% del depósito de grasa visceral con aumentos rápidos de peso va al seno renal. Y eso te genera en un paciente obeso como una especie de síndrome compartimental crónico a nivel del riñón con toda la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por eso también hay una gran coexistencia de todas estas entidades donde no las podemos ver de manera aislada. Entonces, cuando uno habla de salud cardiometabólica, en realidad tenés que hacer un abordaje integral. Y por eso también la importancia que el doctor, bueno, una cuestión también de tiempo, lo pasó muy rápido, que es lo más importante, lo primero, es plan de alimentación y ejercicio, pero también asumir que hoy es bastante frustrante tratar el sobrepeso y la obesidad si no das una oportunidad de tratamiento farmacológico efectivo a los pacientes. Entonces, lo que él mencionó como los agonistas del GLP-1, como son semaglutida, no mencionaste, te iba a preguntar, pero no sé si vamos a tener tiempo, DULA, bien, o los agonistas duales, que son muy efectivos en términos de descenso de peso y sobre todo mejoran muchísimo la grasa visceral y en tema de esteatosis metabólica mejoran mucho la inflamación. No sé si fibrosis, creo que no, habrá que ver qué pasa con retatrutide y sulvodutide, ¿no? Que sí creo que van a tener, que están ongoing y van a tener probablemente efectos positivos. Creo que por ahí la relación viene más pensando en este contexto de síndrome metabólico del paciente y no la culpa en sí del hígado graso que te da hipertensión. Muchas gracias, doctora Bertola. Gracias entonces a todos los disertantes, a nuestros expertos y a todos ustedes por la atención que nos han prestado durante el desarrollo de este simposio.